A la diputada Elisa Claros en comunicación con nosotros en este momento. Diputada, yo le agradezco muchísimo por este tiempo. Durante la semana pasada veíamos la posición de la bancada de Libre respecto a lo que había pasado con este decreto. Una vez llegado a este acuerdo, una vez abrogado este decreto cuestionado, incluso por algunos que por ahí estaban de acuerdo con ciertas cosas, pero mencionaban que habían otras cosas que tenían que ser revisadas. A partir de esto, ¿cómo debe actuarse, diputada? ¿Qué se debe hacer para evitar volver a lo que hemos vivido durante estas 2 últimas semanas? Muy buenos días para todos los que están en sintonía del programa. Mire, son 3 semanas y un poco más del día que se ha dictado el decreto supremo, y si recuerdan, el 18 de diciembre yo manifesté y dije que tendrían que haber ajustes a este decreto supremo, y se solicitó al gobierno de que se convoque a una cumbre político-social para hacer los ajustes necesarios. No han hecho caso. Y mire, aquí no hay ganadores ni perdedores. Aquí el único que ha perdido es el ciudadano de a pie, que ha sufrido los bloqueos, muchos de los pequeños empresarios que viven del día a día, los microempresarios. Hemos visto cómo en la carretera se desperdiciaban flores, alimentos, moría el ganado y otra serie de afectaciones a varios sectores. ¿Y esto quién repone? ¿Esto quién devuelve a las familias? ¿No? Entonces, creo que este gobierno tiene que hacer una lectura, como nosotros manifestamos en el comunicado, de que jamás tiene que volver a imponer ningún decreto ni ninguna ley, sino va a ser en consenso y construyendo una nueva Bolivia. Construir una nueva Bolivia significa convocar a todos los sectores, a la clase político-social, para reconstruir nuestro país. Creo que Rodrigo Paz se olvida que la recuperación de la democracia no es de él, es de todos los ciudadanos bolivianos que hemos luchado durante muchos años por sacar al movimiento al socialismo del poder. Entonces, que no se crea ahora que él es el dueño de Bolivia y que puede hacer lo que le da la gana. Bolivia es un país donde lo hemos recuperado entre todos y tenemos que reconstruirlo entre todos. Aquí ha quedado claro también otro aspecto importante, que el levismo está intentando convulsionar al país, ha intentado recuperar su fuerza, ha intentado incrustarse dentro de las movilizaciones de las reivindicaciones justas. El 50% de este decreto nos metía de contrabando temas como aprobar contratos dando beneplácito a transnacionales por 15 años, tocar nuevamente las reservas del Banco Central, aprobar créditos, pasar por las prerrogativas de encima de la Asamblea. Y nosotros el rechazo que hemos hecho no es porque nosotros seamos diputados, etcétera, sino porque creo que si todos los bolivianos de manera conjunta no luchamos por el respeto y el apego a la Constitución, estamos avalando un gobierno autócrata, un gobierno dictador, y creo que no se puede hacer eso, ¿no? Entonces, lo único que hemos hecho nosotros es mantener la posición en la cual hemos dicho desde el primer día y que hemos jurado defender la Constitución. Como oposición creo que estamos siendo una de las oposiciones históricamente que está pensando únicamente en Bolivia. Creo que somos la oposición que está dando estabilidad en el Parlamento cuando Bolivia así lo requiere. Creo que somos la oposición que está dando una estabilidad a nivel del gobierno cuando Bolivia nos necesita, y creo que el gobierno debe hacer una reflexión profunda, porque creo que uno de los elementos que ha impedido que se llegue al acuerdo es la soberbia de muchos de los ministros y viceministros. A partir de esto, diputada, en el comunicado que ustedes emiten habla de que el gobierno metió la pata. ¿Ustedes creen que fue un error todo el decreto, o es que debió hacerse en otras normas, debió hacerse por otros rumbos, estos planes, estos programas que tiene el gobierno para supuestamente sacarnos de la crisis? Mira, nosotros hemos planteado una petición de informe oral al ministro Lupo. Cualquier medida, cualquier política económica que se implante en el gobierno tiene que tener un sustento económico, social. No es aquí nomás que me levanto un día y planteo un decreto supremo con levantar la subvención y dar bonos y esto y este otro. No.
O sea, tiene que ser responsable con Bolivia y nosotros habíamos planteado de que la eliminación de la subvención tendría que haber sido gradual. Somos conscientes que Bolivia ya no podía aguantar la subvención. Creo que es una cosa coincidente de absolutamente el 90% de los bolivianos que se dan cuenta que Bolivia no podía más con la subvención. Y creo que eso le hace bien a Bolivia, por supuesto, pero creo que las formas, las fechas, cerca de Navidad, dar un gasolinazo, creo que ha sido una metedura de pata. Creo que era importante hacer una cumbre social, explicar a la población boliviana que Bolivia no aguantaba más la subvención. Estoy segura que la población boliviana iba a estar ahí para respaldar cualquier política o medida que sea en beneficio del país, pero creo que las formas ha sido una total metedura de pata. Si el día de ayer no se solucionaba este conflicto, el día de hoy creo que ya la solicitud de la población boliviana no iba a ser abrogación, iba a ser renuncia del gobierno, ¿no? Entonces creo que al final han tenido que bajar, agachar la cabeza a los ministros, ir al alto a hacer la negociación y me parece bien. Creo que les han bajado de la soberbia en la cual estaban encasillados y creo que es bueno que lo más importante es que pongan los pies en la tierra los ministros, que son lugares prestados, que no son aquí quienes para mandar, y que hemos visto que la soberbia ha impedido que se llegue adelante con este acuerdo. La soberbia que usted marca y que hay muchos sectores que marcan que ha tenido el gobierno de Rodrigo Paz en estos 2 meses, ¿podrían volver a llevarnos a donde estábamos? Es decir, en octubre se había festejado el final de una era, pero lo que está sucediendo, ¿podría volver a meternos en ello? Sí, yo creo que ha quedado claras dos cosas. La primera, que la población boliviana no va a permitir que ni como no lo ha permitido que ni otros gobiernos pasen por encima de la Constitución, se firmen contratos de los recursos estratégicos de Bolivia sin que exista consenso de la sociedad civil, y creo que ninguna organización social va a permitir que se vaya por encima de la Constitución. Eso creo que ha quedado claro y tiene que el gobierno de Rodrigo Paz hacer una lectura clarísima de lo que ha pasado. Segunda, y esto es lo más grave, que ha quedado en evidencia que grupos extremistas, evistas, han intentado aprovechar este descontento y este error político del gobierno, además reforzado por la soberbia de sus ministros, donde ha revelado claramente que estos grupos radicales que le han hecho tanto daño a Bolivia han intentado convulsionar el país, han intentado sentar zozobra, han intentado sentar vandalismo, porque hemos visto que el día de ayer instruían para saquear, maltrataban a la gente, maltrataban las carreteras. Al final las carreteras igualmente la pagamos entre todos los bolivianos. Entonces creo que son grupos extremistas que responden al levismo, que han intentado rearticularse, ¿no? Entonces creo que el levismo no está muerto, creo que el levismo no se ha erradicado, y creo que hay que tener mucho cuidado con esto, y es error del gobierno haber permitido que estos grupos se vuelvan a rearticular. Diputada, disculpe que le cambie de tema, pero creo que tiene que ver también con los errores que tiene el gobierno de Rodrigo Paz, y le hablo de lo que está pasando en Tarija, en Tariquía, y esta intención de ingresar nuevamente cuando ya en el gobierno de Evo Morales los ambientalistas, los activistas habían intentado con relativo éxito evitar que entren las petroleras. Hoy vuelve a aparecer esto. Yo lo marco como un nuevo error del gobierno de Rodrigo Paz. Efectivamente, un error además lamentable, penoso, patético, porque hay que poner como presidente que Rodrigo Paz es de Tarija, que ha firmado un acuerdo como alcalde para evitar que transnacionales vengan, y ahora sale a los medios de comunicación pensando que los bolivianos somos tontos, ¿no? Y encima dice, es que los pozos no están dentro de la reserva de Tarija, cuando él sabe perfectamente, y todos los bolivianos sabemos, que de la manera más baja y más ruin el movimiento al socialismo ha modificado los planos donde estaba la reserva de Tarija para favorecer a las transnacionales. Entonces, yo creo que es otro error garrafal que está cometiendo, y que igualmente le va a provocar
movilizaciones y le va a provocar mucho desgaste, y creo que a 2 meses del gobierno es un error garrafal. No vamos a permitir que esto siga avanzando. Entonces lo más sensato en este momento es que se retire a la transnacional de Petrobras para que siga operando en esta reserva. Diputada, yo le agradezco muchísimo por este tiempo. Muy buenos días, que tengan una excelente jornada.